Asia alberga algunos de los paisajes más impresionantes y diversos del planeta. Un territorio donde el agua, la piedra y el tiempo han moldeado escenarios que parecen superar los límites de la imaginación. En este video viajamos por islas aisladas, lagos formados por fuerzas volcánicas, bosques ancestrales, templos erigidos en silencio y costas recortadas por acantilados verticales. Cada lugar presentado revela no solo belleza, sino también profundas historias de adaptación, espiritualidad y transformación natural. Son entornos donde el ser humano aprendió a coexistir con fuerzas mucho mayores que él, sin borrarlas. Prepárate para explorar maravillas asiáticas que van mucho más allá de las postales. Bahía de Halong, Vietnam. En una vasta extensión de aguas tranquilas, cientos de formaciones calcáreas emergen abruptamente del mar, creando un laberinto natural de islas, pilares y paredes verticales. Estas estructuras fueron moldeadas a lo largo de millones de años por la acción combinada del agua, el viento y la lenta disolución de la roca, dando lugar a siluetas irregulares que cambian según la luz y la neblina. La superficie de la bahía suele permanecer serena, reflejando los tonos grisáceos y verdes de las islas cubiertas de vegetación densa. En ciertos momentos, la niebla baja envuelve los picos, creando la sensación de un escenario suspendido entre lo real y lo imaginario. Cuevas, arcos naturales y lagunas ocultas se distribuyen entre las formaciones, revelando un sistema geológico complejo y delicado. Pequeñas embarcaciones se deslizan lentamente sobre el agua, reforzando el ritmo contemplativo del lugar. La ocupación humana es discreta, concentrada en aldeas flotantes y rutas bien definidas. La bahía no impresiona por la violencia de los elementos, sino por la repetición casi infinita de formas y por la sensación de navegar por un paisaje esculpido con extrema paciencia por el tiempo. Angkor Wat, Camboya. En medio de la selva tropical del sudeste asiático, una estructura monumental se eleva con precisión geométrica y escala impresionante. El complejo fue concebido como una representación simbólica del universo, con torres centrales que se alzan como montañas sagradas, rodeadas por fosos y galerías perfectamente alineadas. Cada piedra fue colocada con intención, formando un conjunto que trasciende su función religiosa. Los relieves tallados a lo largo de los muros narran batallas, rituales y escenas mitológicas con un nivel de detalle extraordinario. Al recorrer los corredores, la sensación es la de atravesar no solo un templo, sino una visión completa del mundo esculpida en piedra. La luz del amanecer y del atardecer transforma el complejo, proyectando sombras largas que realzan su simetría. Con el declive del imperio que lo construyó,
La selva avanzó lentamente, envolviendo parte de las estructuras y creando un contraste poderoso entre arquitectura y naturaleza. Hoy, el sitio permanece como testimonio de la capacidad humana para planificar, construir y simbolizar a escala monumental, manteniendo una presencia silenciosa e imponente a lo largo de los siglos. Islas Phi Phi, Tailandia. En un tramo de mar intensamente azul, islas de caliza se elevan casi verticalmente, formando paredes que rodean ensenadas protegidas y playas de arena clara. El agua adopta tonos que varían del turquesa al azul profundo, revelando fondos someros cerca de la costa y profundidades abruptas apenas más adelante. El contraste entre roca, vegetación y mar crea un paisaje de impacto inmediato. Las islas son el resultado de procesos geológicos similares a los de otras regiones kársticas del sudeste asiático, donde la erosión esculpió acantilados, cuevas y arcos naturales. Bahías cerradas funcionan como anfiteatros naturales, protegidos de las corrientes más fuertes, manteniendo el agua calma y cristalina. La presencia humana se concentra en áreas específicas, mientras gran parte del archipiélago permanece cubierta por vegetación densa. En los momentos más tranquilos, el sonido dominante es el de las olas suaves y el viento entre las rocas. A pesar de la fama internacional, el escenario aún preserva instantes de silencio y equilibrio, revelando un paisaje donde el mar no se impone por la fuerza, sino por la claridad, el color y la constante sensación de abrigo natural. Terrazas de arroz de Vietnam, Vietnam. En laderas empinadas que parecen desafiar cualquier lógica agrícola, el paisaje fue moldeado capa por capa a lo largo de siglos. Escalones perfectos acompañan el relieve de las montañas, formando líneas curvas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Cada terraza fue excavada manualmente, siguiendo el ritmo de la montaña y el flujo natural del agua, creando un sistema de riego simple y extremadamente eficiente. Durante la temporada de siembra, los campos se transforman en espejos que reflejan el cielo, mientras pequeñas aldeas aparecen dispersas entre las laderas. En la época de cosecha, los tonos dorados dominan el escenario, convirtiendo el paisaje en un mosaico vivo. El trabajo es colectivo, transmitido de generación en generación, manteniendo técnicas ancestrales que permanecen prácticamente inalteradas. Más que un escenario visualmente impresionante, las terrazas representan una adaptación profunda entre el ser humano y la naturaleza. Nada allí es excesivo ni aleatorio. Cada curva, cada nivel, responde a la topografía y al clima. Es un paisaje construido lentamente, donde agricultura, cultura y geografía se funden en un equilibrio raro y duradero. Bahía de Phang Nga, Tailandia.
En aguas tranquilas y protegidas, formaciones rocosas verticales emergen abruptamente del mar, creando uno de los paisajes costeros más reconocibles. Los pilares de piedra caliza se elevan casi sin inclinación, cubiertos por vegetación densa que parece brotar directamente de la roca. La acción constante del agua ha esculpido cuevas, túneles y lagunas ocultas entre las islas. La marea revela un escenario en permanente transformación. En determinados momentos, pasajes estrechos se abren, permitiendo el acceso a espacios completamente aislados, rodeados por altas paredes rocosas y un silencio absoluto. El agua adopta tonos verdosos y azulados, variando según la profundidad y la luz. A pesar de su popularidad, amplias áreas permanecen preservadas, integradas a parques nacionales y zonas protegidas. Aldeas flotantes y comunidades pesqueras mantienen modos de vida tradicionales, conviviendo con el turismo sin romper por completo el equilibrio local. No es un paisaje de olas violentas ni de mar abierto. Es un escenario de abrigo natural, donde roca y agua se organizan en una composición casi teatral. Monte Rinjani, Indonesia. En una isla moldeada por el fuego, un volcán activo domina el horizonte con presencia constante y silenciosa. Su silueta imponente se eleva por encima de las nubes, ocultando en su interior uno de los paisajes más sorprendentes de la región. Dentro del cráter, un lago profundo ocupa el centro, rodeado por paredes escarpadas que evidencian la fuerza de los procesos volcánicos que lo formaron. El ascenso revela cambios rápidos de ambiente. Bosques densos dan paso a campos abiertos, suelo oscuro y vegetación resistente. A medida que aumenta la altitud, el aire se vuelve más frío y enrarecido y el silencio se intensifica. Desde la cima, la vista se abre hacia el océano, las islas vecinas y la inmensidad del archipiélago. El volcán no es solo una formación geológica, sino también un elemento espiritual para las comunidades locales, asociado a rituales y creencias antiguas. A pesar de la belleza serena del lago y de las laderas, la montaña permanece activa, recordando que el equilibrio allí es temporal. Es un lugar donde tranquilidad e inestabilidad coexisten, dando forma a un paisaje de fuerza contenida y respeto absoluto. Lago Inle, Myanmar. En una planicie elevada rodeada de colinas suaves, el agua sostiene una forma de vida que se desarrolló en completa adaptación al entorno. La superficie del lago está recortada por jardines flotantes, formados por capas de vegetación y suelos sujetas por estacas de bambú. Estos campos móviles producen alimentos y redefinen constantemente el diseño del paisaje, siguiendo el ritmo del agua. Casas sobre pilotes se alinean a lo largo de los canales, conectadas por pasajes estrechos, donde embarcaciones largas se deslizan en silencio.
Los pescadores utilizan una técnica singular, remando con una sola pierna, lo que les permite ver por encima de las plantas acuáticas y mantener el equilibrio. La vida cotidiana ocurre sobre el agua, transformando el lago en calle, mercado y sustento. Durante las primeras horas del día, una ligera niebla cubre la superficie, disolviendo lentamente templos, aldeas y montañas al fondo. A pesar de la intensa presencia humana, el ambiente conserva una atmósfera calma y ordenada. No es un escenario de grandeza natural extrema, sino de ingenio cultural, donde el paisaje fue moldeado sin ruptura, creando una convivencia poco común entre naturaleza y tradición. Monte Bromo, Indonesia. En una vasta caldera volcánica, el suelo se extiende como un mar de cenizas, interrumpido por montañas aisladas que emergen del vacío. El escenario está dominado por tonos grises, marrones y ocres, creando un paisaje casi lunar. En el centro, un volcán activo libera humo de forma constante, recordando que la actividad subterránea nunca se detuvo. El acceso atraviesa la llamada planicie de arena, donde el viento levanta partículas finas que barren el terreno abierto. El ascenso final conduce hasta el borde del cráter, donde el sonido grave que proviene del interior revela la fuerza contenida bajo los pies. No hay lava visible, solo la respiración profunda de la tierra en movimiento continuo. Al amanecer, el paisaje se transforma. La luz revela capas del relieve, sombras largas y la silueta de otros volcanes alrededor. Para el pueblo local, la montaña tiene un profundo significado espiritual, siendo escenario de rituales ancestrales. A pesar de su apariencia árida, el lugar no transmite hostilidad, sino respeto. Es un paisaje donde silencio, inestabilidad y belleza coexisten en equilibrio permanente. Isla de Koh Lipe, Tailandia. En un punto donde el mar adopta tonos claros y translúcidos, el paisaje se organiza alrededor de playas pequeñas, arrecifes poco profundos y aguas extremadamente tranquilas. La arena blanca contrasta con el azul intenso del océano abierto justo más adelante, creando una sensación constante de abrigo natural. La isla es compacta, lo que permite que el sonido de las olas esté siempre presente sin importar el lugar en el que uno se encuentre. Los arrecifes de coral cercanos a la costa sostienen una vida marina vibrante, visible incluso sin inmersiones profundas. El agua cálida y poco profunda refleja la luz con intensidad, revelando matices de turquesa y verde que cambian a lo largo del día. Pequeñas embarcaciones se aproximan lentamente, preservando el ritmo tranquilo del lugar. A pesar del crecimiento turístico, la isla mantiene una atmósfera sencilla, sin grandes construcciones ni centros urbanos dominantes. Caminar de un extremo al otro toma pocos minutos, reforzando la sensación de aislamiento controlado.
No es un destino de grandiosidad geográfica, sino de claridad visual y equilibrio natural, donde mar, luz y silencio construyen una experiencia continua de calma y permanencia. Tumpak Sewu, Indonesia. En un valle profundo rodeado por paredes casi verticales, el agua se manifiesta de forma colectiva, descendiendo por decenas de caídas simultáneas que forman una inmensa cortina semicircular. El impacto visual es inmediato y abrumador. No existe un punto central de atención, sino un conjunto continuo de flujos que envuelve todo el campo de visión, creando la sensación de estar dentro de un anfiteatro natural. El río se divide al alcanzar el desnivel, deslizándose por grietas cubiertas de musgo y vegetación densa. La humedad es constante, y la luz solar rara vez llega al fondo del valle de manera directa. El descenso hasta la base exige cuidado, atravesando senderos estrechos, escalones improvisados y tramos resbaladizos. Al llegar abajo, el sonido se vuelve dominante y continuo, reverberando en las paredes rocosas. La verdadera escala del paisaje solo se revela allí, donde cada caída parece parte de un mismo organismo. No es una cascada de altura extrema, sino de inmersión total. Un escenario donde el agua no cae para ser observada, sino para envolver por completo a quien se acerca. Parque Nacional de Khao Sok, Tailandia. En una de las selvas tropicales más antiguas del planeta, el paisaje se organiza alrededor de montañas de piedra caliza cubiertas por vegetación densa y lagos de aguas tranquilas. El relieve abrupto crea paredes verticales que emergen directamente de la selva, formando un escenario que parece intacto por el paso del tiempo. La humedad constante mantiene el entorno vivo, verde y silencioso. El corazón del parque está marcado por un gran lago artificial que inundó antiguos valles, creando islas, ensenadas y canales sinuosos entre las montañas. El agua refleja los paredones cubiertos de selva, formando imágenes casi simétricas en los días de calma. El sonido dominante es el de la vida silvestre, con aves, insectos y mamíferos ocultos bajo el dosel cerrado. Senderos atraviesan la selva revelando cuevas, ríos ocultos y árboles monumentales. La presencia humana es limitada y controlada, preservando el equilibrio del ecosistema. No es un lugar de grandes vistas abiertas, sino de profundidad sensorial. Un entorno donde cada paso revela capas de vida, sombra y silencio en perfecta continuidad natural. Isla de Nusa Penida, Indonesia. En un territorio recortado por acantilados abruptos, el océano golpea la roca, creando un contraste constante entre serenidad visual y fuerza natural. Las playas aparecen encajadas entre paredes verticales,
accesible solo por senderos empinados que descienden hacia ensenadas aisladas. El agua adopta tonos intensos de azul y turquesa, revelando corrientes profundas justo más allá de la costa. La isla mantiene un relieve accidentado y poco urbanizado, donde grandes áreas permanecen cubiertas por vegetación nativa. Desde lo alto de los acantilados, el horizonte se abre de manera amplia, mostrando el movimiento continuo del mar y la inmensidad del océano Índico. La ausencia de grandes puertos o construcciones refuerza la sensación de aislamiento. La vida marina es uno de los mayores atractivos, con arrecifes profundos y especies raras que habitan las aguas circundantes. En ciertos puntos, la fuerza de las corrientes impide el baño, recordando que la belleza allí no es pasiva. Es un lugar de contemplación a distancia, donde el impacto proviene de la escala, la verticalidad y la sensación de estar al borde de un océano verdaderamente indomable. Raja Ampat, Indonesia. En uno de los puntos más aislados del planeta, el mar se fragmenta en cientos de islas cubiertas por vegetación densa, formando un archipiélago de contornos irregulares y aguas translúcidas. La superficie varía entre tonos de azul profundo, turquesa y verde esmeralda, revelando arrecifes poco profundos cerca de las islas y caídas abruptas de profundidad justo más adelante. La sensación es la de navegar por un mosaico vivo en constante transformación. Bajo el agua, la diversidad es aún más impresionante. La región alberga una de las mayores concentraciones de vida marina conocidas, con arrecifes intactos, cardúmenes densos y especies raras. El equilibrio del ecosistema se mantiene gracias al aislamiento geográfico y a políticas rigurosas de conservación. Sobre la superficie, colinas de piedra caliza emergen abruptamente del mar, creando miradores naturales desde donde el archipiélago se revela en toda su complejidad. No existen grandes centros urbanos ni infraestructura pesada. El ritmo lo dictan las mareas, la luz y el viento. Es un lugar donde la naturaleza no fue organizada para ser visitada, sino que sigue existiendo en su propio tiempo, casi intacta. Islas Komodo, Indonesia. En un archipiélago de relieve árido y colinas onduladas, el paisaje combina sabanas secas, playas claras y aguas de intensidad sorprendente. La apariencia inicial puede parecer simple, pero el contraste entre tierra y mar revela un equilibrio delicado. Las laderas adoptan tonos dorados durante la estación seca, mientras el océano circundante mantiene colores vibrantes y corrientes poderosas. La región es conocida por albergar al lagarto más grande del mundo, un depredador ancestral que domina el territorio con comportamiento silencioso y presencia constante. La convivencia entre estos animales y el entorno refuerza la sensación de un ecosistema que conserva características primitivas.
El aislamiento geográfico contribuyó a mantener ese equilibrio a lo largo del tiempo. En el entorno submarino, arrecifes profundos y corrientes frías crean condiciones ideales para una vida marina rica y diversa. El buceo revela un mundo en movimiento continuo, donde grandes peces circulan entre corales saludables. El paisaje no es exuberante por la vegetación, sino por la sensación de fuerza contenida. Es un territorio donde la vida se adaptó al límite, manteniendo una atmósfera de respeto y permanencia. Isla de Palawan, Filipinas. En una franja de tierra alargada rodeada por mares de tonos claros y profundos, el paisaje alterna acantilados de piedra caliza, selvas tropicales densas y ensenadas prácticamente intactas. El agua circundante adopta colores translúcidos cerca de la costa, revelando arrecifes poco profundos y fondos arenosos que contrastan con zonas de gran profundidad justo más adelante. El escenario transmite una sensación constante de aislamiento natural, incluso en áreas accesibles. Ríos subterráneos recorren cuevas extensas antes de alcanzar el mar, mientras lagunas ocultas se abren entre paredones verticales cubiertos de vegetación. La biodiversidad es uno de los mayores patrimonios de la isla, tanto sobre como bajo la superficie. Manglares, selvas primarias y ecosistemas marinos coexisten de forma continua. La ocupación humana permanece concentrada en núcleos pequeños, manteniendo gran parte del territorio preservado. No existen grandes centros urbanos dominando el paisaje. El ritmo local sigue las mareas, la luz y las estaciones. Es un lugar donde la naturaleza no parece adaptada al visitante, sino que simplemente existe en su propio equilibrio, ofreciendo una experiencia de observación silenciosa y profunda. Lago Cayangán, Filipinas. Entre colinas calcáreas abruptas, una pequeña masa de agua se oculta tras senderos empinados y pasos estrechos. Al alcanzarla, la transparencia sorprende de inmediato. El agua es considerada una de las más cristalinas del país, permitiendo ver el fondo rocoso con una claridad casi absoluta. La mitad del lago es de agua dulce, mientras que la zona más profunda se mezcla con agua salada, creando un entorno singular. Las paredes que lo rodean están formadas por roca expuesta y vegetación densa, creando un anfiteatro natural que protege la superficie del viento. La luz se refleja directamente en el fondo claro, generando tonos que varían entre verde, esmeralda y azul profundo. El silencio domina el espacio, interrumpido solo por movimientos suaves del agua. Para las comunidades locales, el lago tiene un valor cultural y espiritual y es tratado como un área protegida. El acceso está controlado y las actividades son limitadas para preservar el equilibrio del ecosistema. No es un lago de gran extensión, pero sí de impacto inmediato.
Un lugar donde la pureza visual y la sensación de recogimiento definen toda la experiencia. Chocolate Hills, Filipinas. En una vasta región del interior, cientos de colinas casi idénticas se extienden hasta el horizonte, creando un patrón geométrico que desafía explicaciones inmediatas. Las formaciones tienen formas suaves y redondeadas, elevándose de manera uniforme sobre un terreno relativamente plano. Durante la estación seca, la vegetación que las cubre pierde su verde intenso y adopta tonos marrones, dando origen al nombre por el que son conocidas. Las colinas están compuestas principalmente de piedra caliza, resultado de antiguos procesos marinos y de una erosión prolongada. A pesar de su apariencia simple, la regularidad de las formas crea un paisaje visualmente desconcertante. No hay una colina dominante. Todas parecen iguales, multiplicando la sensación de repetición infinita. El entorno permanece rural, con pequeñas aldeas y campos agrícolas dispersos entre las formaciones. Senderos y miradores permiten observar el conjunto desde distintos ángulos, revelando la escala real del fenómeno. No es un paisaje de imponencia vertical, sino de extrañeza sutil. Un escenario donde la naturaleza optó por la repetición precisa en lugar del caos, creando una de las formaciones más inusuales del sudeste asiático. Lago de las Medusas, Palaos. En un lago aislado del océano desde hace miles de años, la vida siguió un camino evolutivo raro y delicado. Bajo aguas cálidas y extremadamente claras, millones de medusas doradas se desplazan en movimientos lentos y coordinados, creando un espectáculo continuo que parece coreografiado por la propia luz del sol. La ausencia de depredadores naturales permitió que estas criaturas perdieran sus aguijones, haciendo posible nadar entre ellas sin ningún riesgo. El comportamiento colectivo está guiado por la fotosíntesis. A lo largo del día, las medusas migran horizontalmente siguiendo la posición del sol, asegurando energía para las algas microscópicas que viven en simbiosis en sus tejidos. Este desplazamiento crea ondas suaves de movimiento que transforman el lago en un organismo vivo y palpitante. El ecosistema es extremadamente sensible. Pequeñas alteraciones químicas o climáticas pueden provocar descensos drásticos en la población. Por ello, el acceso está estrictamente controlado, con fuertes restricciones al uso de productos químicos. Más que una atracción natural, el lago funciona como un laboratorio vivo, revelando cómo el aislamiento puede generar formas de vida sorprendentes y profundamente frágiles. Templos de Bagan, Myanmar. En una extensa llanura bañada por luz cálida y polvo fino, miles de estructuras de piedra se dispersan hasta donde alcanza la vista.
pagodas, templos y estupas aparecen en distintos tamaños y estados de conservación, formando uno de los mayores complejos religiosos jamás construidos por la humanidad. El paisaje no está organizado de forma lineal, sino distribuido de manera casi orgánica, como si las construcciones hubieran brotado del suelo a lo largo de los siglos. Estas estructuras fueron erigidas entre los siglos IX y XIII, durante el apogeo de un antiguo reino que transformó la religión en arquitectura monumental. Cada templo posee detalles únicos, con murales, esculturas y corredores internos que filtran la luz de manera precisa y simbólica. El silencio domina el ambiente, interrumpido solo por el viento y el sonido distante de pasos sobre la tierra seca. Al amanecer y al atardecer, la llanura se transforma. Las sombras alargadas revelan la verdadera escala del lugar, mientras una neblina ligera suaviza las formas. No es solo un sitio arqueológico, sino un territorio donde el tiempo, la fe y el paisaje permanecen profundamente entrelazados. El Nido, Filipinas. En un tramo de costa recortado por acantilados verticales, el mar se organiza en ensenadas protegidas, lagunas ocultas y playas de arena clara. Las formaciones calcáreas se elevan abruptamente desde el agua, creando paredes naturales que aíslan pequeños paraísos accesibles solo por embarcación. El agua adquiere tonos translúcidos cerca de la costa, revelando fondos arenosos y arrecifes poco profundos. El contraste entre la roca oscura, la vegetación densa y el mar azul crea una composición visual de impacto inmediato. En algunos puntos, pasajes estrechos conducen a lagunas interiores completamente resguardadas del oleaje, donde el silencio domina el entorno. El movimiento del agua es suave, reflejando la luz de manera constante y serena. La región alberga ecosistemas marinos ricos, con peces coloridos, corales y aguas de alta visibilidad. A pesar de la creciente popularidad, grandes áreas permanecen preservadas, con acceso controlado y límites claros de ocupación. No es un escenario de mar abierto y fuerza extrema, sino de abrigo natural. Un lugar donde el paisaje invita a una exploración lenta y a la contemplación silenciosa, revelando belleza en cada curva oculta de la costa. Lago Toba, Indonesia. En una depresión colosal formada por un evento volcánico de escala planetaria, el agua ocupa un espacio tan vasto que se confunde con el horizonte. El lago llena una antigua caldera creada por una erupción cataclísmica ocurrida hace decenas de miles de años, una de las mayores jamás registradas en la historia geológica de la Tierra. Hoy, el escenario transmite una serenidad absoluta, ocultando un pasado de violencia natural extrema. La superficie extensa refleja el cielo de forma casi continua, variando entre azul profundo y tonos grisáceos a medida que el clima cambia con rapidez.
En el centro, una gran isla se eleva como un territorio propio, con aldeas, campos cultivados y tradiciones preservadas a lo largo de generaciones. La vida allí sigue un ritmo calmado, moldeado por la presencia constante del agua. Las orillas están rodeadas por colinas verdes y pendientes suaves, creando una sensación de refugio natural. Vientos ocasionales forman olas largas, recordando que la escala del lago es inusual para aguas interiores. No es solo un cuerpo de agua, sino un hito en la historia del planeta, donde una destrucción extrema dio origen a un paisaje de equilibrio profundo y silencioso. Monte Ijen, Indonesia. En un entorno dominado por una actividad volcánica continua, el paisaje se revela de forma intensa y casi surrealista. En el interior del cráter, un lago ácido de color azul verdoso ocupa el centro, rodeado por paredes empinadas que exhalan vapores tóxicos. El agua es extremadamente ácida, resultado directo de los gases sulfurosos disueltos, lo que convierte al lugar en uno de los ambientes naturales más hostiles y visualmente fascinantes del mundo. Durante la noche, el volcán muestra su aspecto más impresionante. Llamas azules aparecen a lo largo de las laderas, producidas por la combustión de gases ricos en azufre al entrar en contacto con el oxígeno. El efecto no proviene de la lava, sino de reacciones químicas invisibles durante el día, creando un paisaje casi alienígena bajo la oscuridad. Trabajadores locales descienden a diario al interior del cráter para extraer azufre sólido, transportando cargas pesadas en condiciones extremas. El contraste entre la belleza visual y el esfuerzo humano es impactante. Es un lugar donde ciencia, geología y supervivencia coexisten en un equilibrio tenso, recordando que la Tierra aún está lejos de ser un planeta completamente dormido. Delta del Mekong, Vietnam. En una vasta región donde la tierra se fragmenta en incontables canales, el agua dicta el ritmo de la vida cotidiana. El río se divide repetidamente antes de alcanzar el mar, formando un laberinto de brazos, islas y llanuras inundables. El suelo fértil sostiene extensos campos agrícolas, convirtiendo el delta en una de las zonas más productivas del sudeste asiático. Las embarcaciones sustituyen a las carreteras y los mercados flotantes aparecen al amanecer, reuniendo a habitantes que dependen directamente del agua. Casas sobre pilotes acompañan las orillas de los canales, adaptadas a las variaciones estacionales del nivel del río. Todo se mueve lentamente, guiado por las corrientes, las mareas y las crecidas periódicas. El paisaje es bajo, abierto y profundamente vivo. Palmeras, arrozales y vegetación acuática dominan el horizonte, mientras el clima cálido mantiene el ambiente húmedo durante todo el año. No es un escenario de imponencia geográfica, sino de complejidad humana y natural.
Un territorio donde agua, agricultura y cultura se entrelazan de forma continua, creando uno de los ejemplos más claros de adaptación humana a un entorno moldeado por los ríos. Isla de Koh Rong, Camboya. En aguas cálidas y tranquilas del Golfo, el paisaje se organiza en largas playas de arena clara, densas selvas tropicales y ensenadas protegidas. El mar que la rodea presenta tonos suaves de azul y verde, con una transparencia suficiente para revelar los fondos poco profundos cerca de la costa. La ausencia de grandes centros urbanos mantiene el ambiente silencioso, interrumpido solo por el sonido constante de las olas y del viento entre los árboles. Durante el día, la isla transmite una sensación de simplicidad natural, con senderos de tierra que conectan pequeñas aldeas costeras y playas casi desiertas. Por la noche, un fenómeno poco común llama la atención. El plancton bioluminiscente ilumina el agua en puntos específicos, creando destellos azules que aparecen con cada movimiento, como si el mar respondiera al contacto humano. El interior permanece poco explorado, cubierto por vegetación densa y un relieve suave. No es una isla de contrastes extremos, sino de equilibrio visual y ritmo lento. El paisaje no se impone por su grandiosidad, sino por su continuidad. Un lugar donde el tiempo parece desacelerarse, permitiendo que mar, selva y luz coexistan sin prisa ni exceso. Islas de Sipalay, Filipinas. A lo largo de un tramo de costa poco conocido, pequeñas islas y playas aisladas se distribuyen frente a un mar calmo y extremadamente claro. Las formaciones son simples, con colinas bajas cubiertas de vegetación y franjas de arena blanca que descienden suavemente hacia el agua. La transparencia permite observar arrecifes, peces y estructuras rocosas incluso desde la superficie. El ambiente está marcado por la tranquilidad. No hay grandes resorts ni un movimiento intenso de embarcaciones. Barcos locales cruzan lentamente entre las islas, conectando aldeas costeras y playas escondidas. La sensación es de descubrimiento constante, donde cada curva del litoral revela un nuevo recorte de mar y tierra. El atardecer transforma el paisaje, reflejando tonos dorados y anaranjados sobre el agua casi inmóvil. La ausencia de contaminación lumínica refuerza la atmósfera natural durante la noche. No es un destino de fama internacional, sino de belleza discreta y preservada. Un conjunto de islas donde la simplicidad geográfica se convierte en un escenario de descanso visual y silencio continuo. Cataratas Quang Si, Laos. En una región de selva densa y terreno calcáreo, el agua se distribuye en múltiples niveles antes de alcanzar el suelo. En lugar de una sola caída,
El flujo se extiende por escalones naturales, formando piscinas de color azul turquesa que contrastan intensamente con el verde de la vegetación circundante. La composición crea una secuencia visual continua, donde cada nivel revela una nueva perspectiva. El movimiento del agua es suave, pero constante. El calcáreo se disuelve lentamente, modelando bordes redondeados y canales naturales que dirigen el flujo entre las piscinas. El agua mantiene una temperatura agradable, alimentada por manantiales internos que garantizan una alta transparencia durante gran parte del año. Senderos atraviesan la selva cercana, conduciendo a miradores y puntos más aislados. El ambiente transmite calma, reforzada por el sonido continuo del agua en caída y por el canto distante de la fauna local. No es una cascada de gran altura, sino de armonía visual. Un escenario donde forma, color y movimiento se equilibran de manera casi perfecta, creando uno de los paisajes acuáticos más serenos del sudeste asiático. Isla de Sumba, Indonesia. En una isla donde el relieve alterna sabanas doradas y colinas verdes, el paisaje revela una Indonesia menos tropical y más primitiva. Las playas se extienden casi vacías, con acantilados bajos y olas fuertes que avanzan sin obstáculos, creando un litoral de apariencia cruda y poco domesticada. El interior está marcado por llanuras abiertas, ríos estacionales y una vegetación que cambia drásticamente según la época del año. La presencia humana se organiza en aldeas tradicionales, donde casas de techos altos se alinean alrededor de espacios ceremoniales. Rituales ancestrales siguen formando parte de la vida cotidiana, conectando a la población local con los ciclos naturales y creencias antiguas. El ritmo de vida sigue al clima y a la tierra, no al turismo. Caballos sueltos cruzan los campos, reforzando la sensación de un territorio preservado en el tiempo. No hay grandes ciudades ni infraestructuras dominantes. La isla se impone por su autenticidad y por el contraste entre paisajes secos y costas dramáticas. Es un lugar donde la naturaleza no se muestra de forma exuberante, sino que se revela en la simplicidad, en la luz intensa y en la sensación constante de aislamiento geográfico y cultural. Borobudur, Indonesia. En medio de colinas cubiertas por vegetación tropical, una estructura monumental se eleva de forma silenciosa y perfectamente integrada al relieve. Construido en piedra volcánica, el templo se organiza en capas concéntricas que conducen al visitante por un recorrido ascendente y meditativo. Cada nivel revela paneles esculpidos con una precisión impresionante que narran historias, enseñanzas y escenas de la vida cotidiana antigua. El recorrido no es directo. Obliga a un desplazamiento circular, reforzando la idea de contemplación gradual.
A medida que avanza la subida, los relieves dan paso a estupas perforadas que albergan estatuas serenas, orientadas hacia el horizonte. Desde la cima, el paisaje se abre en todas las direcciones, con volcanes al fondo y campos agrícolas extendiéndose debajo. Al amanecer, la neblina envuelve la estructura, suavizando sus líneas y creando una atmósfera casi etérea. A pesar de su escala monumental, el templo transmite una calma absoluta. No es solo un hito religioso o arquitectónico, sino una experiencia espacial cuidadosamente pensada. Un lugar donde piedra, silencio y paisaje trabajan juntos para conducir la mirada y la mente hacia el equilibrio.